Hola mis queridos crochets amateurs, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. En el día de hoy vamos a estar trabajando con este hermoso hilo mercerizado. Yo estoy trabajando con una aguja número 5 de 1,90. Esta hermosa técnica llamada filet crochet. Esa es una puntilla decorativa, ya sea para manteles, servilletas, etc. Que contiene unos corazoncitos. Vamos a hacer un solo corazón porque a partir de ahí se repite hasta la cantidad que ustedes necesiten, o sea, el largo que ustedes necesiten. Realmente deben tener un poco de paciencia, y más que paciencia, tener lápiz y papel para anotar cada uno, cada uno de los puntos. Vamos a estar trabajando con dos, ¿cómo se dice? Casitas, lo que llaman casitas vacías y casitas llenas. Esas casitas llenas corresponden, como están viendo en la imagen, a 4 puntos altos. Y una casita vacía corresponde a 2 cadenas, ¿sí? Entre 2 puntos altos. Pero no se preocupe que es súper fácil, eso lo van a aprender. A la tercera vuelta ya están aburridos de escucharme decir casitas llenas, casitas vacías. Pero es la forma más fácil de hacerlo. Más que contar tal vez la cantidad de puntos, que también funciona. Pero en cuanto al filet crochet es mejor llevarlo por casitas o por espacios. Bueno, entonces iniciemos. Hacemos 34, perdón, hagamos 30 cadenas y luego continuamos. 30. Así que tengo 30 cadenas. Va a ser nuestra base. Voy a realizar una más para tenerla presente y voy a subir 3 cadenitas. Estas 3 van a ser nuestro primer punto alto. Vamos a ir, ¿sí?, a esa cuarta cadenita, no, a la quinta, perdón, y vamos a hacer un punto alto. Sí, esa cadenita es como la esquinita. A partir de aquí vamos a hacer un punto alto por cada cadena. Para completar un total de 31 con las 3 cadenitas que subimos al inicio. Hemos finalizado la vuelta con 31 puntos altos contando las cadenitas. Subimos 3 cadenas, giramos e iniciamos trabajando con puntos altos. No lo hacemos en el primero, sino en el siguiente, porque recuerden que las 3 cadenitas ya nos hacen de punto alto. Y aquí vamos a completar un total de 7 con las cadenitas que subimos al inicio. Ahí. Vamos a realizar 4 casitas vacías. ¿De qué corresponden esas 4 casitas? De dos cadenas. Saltamos 2 espacios y en el siguiente un punto alto. 2 cadenas, 2 espacios, en el siguiente un punto alto. Punto alto. Completamos 5 casitas vacías. Aquí siguiente vamos a realizar 4 puntos con el que ya hicimos, o sea, una casita llena. Cuatro casitas vacías, 5 casitas vacías, una llena, 2 cadenas y finalizamos con 4 puntos altos. Recordando que las cadenitas de subida cuentan como punto. Saltamos 2 espacios y en el siguiente punto alto y completamos una casita. Aquí deben buscar la tercera cadenita, que casi siempre se aprieta. Para eso la aguja es gruesa, la empujan y ella les da espacio. Hemos finalizado nuestra segunda vuelta. Para la vuelta número 3 subimos 3 cadenas, giramos, realizamos 3 puntos altos, no contando el primero, que recuerden que ya las cadenitas. Seguido hacemos una casita vacía, 2 espacios que corresponden a las 2 cadenitas de la vuelta anterior, y aquí hacemos una casita llena. Realizamos 2 casitas vacías y 2. Seguido vamos a realizar 2 casitas llenas.
en este punto. Y es lo que vamos teniendo. Continuamos con 2 casitas vacías, 1, 2. Terminamos la vuelta con una llena, una casita llena, 4. Hemos terminado, digamos, la vuelta. Pero entonces aquí vamos a continuar, porque debemos iniciar la vuelta número 4, que es haciendo una extensión con un par de cadenas. Para nuestra vuelta número 4 vamos a completar, porque aquí ya debemos iniciar aumentos. Vamos a hacer 9, que son impares, por cierto. 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Vamos a girar. Contamos hasta la número 4, 1, 2, 3, 4, y en la quinta realizamos un punto alto. Y aquí vamos a continuar realizando puntos altos hasta completar 7 con los 2 que ya tenemos listos. 7. 2, 4, 6, 7. Aquí vamos a continuar realizando 2 casitas vacías. 1, 2. Entonces la primera, recuerden, cuentan 2 espacios. El siguiente, una casita vacía. 1, 2. En el siguiente, una casita vacía. Aquí nos vamos a continuar, vamos a llenar un total de 4 casitas llenas, para un total de 13 puntos altos para esas 4 casitas llenas. Realizamos 2 cadenas, una casita vacía, una casita llena, una casita vacía y finalizamos con una llena. Para la vuelta número 5 subimos 3 cadenas, giramos, completamos nuestra primera casita llena, una casita vacía, y aquí continuamos con 7 casitas llenas, que para hacerlo rápido les digo, va a dar hasta aquí, hasta esta casita vacía de la vuelta anterior. Entonces vamos a llenar esto de puntos altos. Y también se pueden guiar por las casitas de la parte de abajo. Aquí finalizamos con 22 puntos altos. Continuamos realizando 2 casitas vacías, 1, 2. Estas de abajo las hice un poquito ajustadas esas cadenas. 1, 2, traten de mantener una tensión. 1, 2, en la tercera. Y finalizamos con una casita llena. Para la vuelta número 6 vamos a repetir lo que hicimos en la vuelta número 4, que es realizar 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Giramos. Tomamos la lazada y en la cadena número 5 hacemos un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Punto alto. Y vamos a completar un grupo de 7 puntos altos, lo que correspondería también a 2 casitas. Y finalizamos esa segunda casita. Esos son los famosos aumentos en el filet crochet. No se preocupen por las disminuciones. Aquí creo que no vamos a hacer disminuciones con este patrón. Hacemos una casita, perdón, 2 casitas vacías. 2. Y aquí vamos a realizar 7 puntos altos o 2 casitas llenas, que corresponde a 7 puntos altos. 2, 4, 6, 7. Hacemos 3 casitas vacías. 1, 2. Y continuamos con 3 casitas llenas, que corresponden a un total de 10 puntos altos, incluido el que ya tenemos listo.
Aquí. Continuamos con una casita vacía. Y finalizamos con una llena. Para un total de 4 puntos altos. Y hemos terminado la vuelta número 6. Ya empezamos a tomar forma de nuestra figura. Para esta vuelta número 7 vamos a subir 3 cadenas. Y si ya lo notaron, siempre que estamos de este lado va a ser exactamente igual. 4, una casita llena y una vacía. Siempre va a ser de esa forma. Giramos y realizamos entonces nuestra casita llena. Continuamos entonces con nuestra casita vacía. Ahí. Y vamos a hacer 2 casitas llenas, que son un total de 7 puntos altos, contando el que ya tenemos listo. Y 7. Aquí vamos a realizar un total de 5 casitas vacías. Corresponden, ya saben, 2 cadenas, saltamos 2 espacios y realizamos un punto alto. 5 puntos altos. Perdón, 5 casitas vacías, que 5 puntos altos. Aunque también, sí, 5 puntos altos. Continuamos con 2 casitas llenas. Ahí. Continuamos con 2 vacías. 1, 2. 1, 2. 2. Aquí en la tercera. Y finalizamos la vuelta con una llena. Para la vuelta número 8 realizamos de nuevo un aumento con 9 cadenas. Giramos, tomamos lazada, vamos a la quinta, 1, 2, 3, 4, 5, realizamos nuestro segundo punto alto y completamos entonces un total de 7 con los 2 que ya tenemos. Dando flow. Luego de estas 2 casitas llenas, espérenme que se me enredó acá el hilo. Listo. Realizamos 2 casitas vacías. Aquí la primera. Una, 2. Aquí la segunda. Y continuamos con 2 casitas llenas. 7. Después de esas 2 casitas vacías vamos a realizar 6 casitas, perdón, de estas casitas llenas vamos a realizar 6 vacías. Aquí la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De estos 6 realizamos 2 llenas. O sea, completamos el patrón. 2 llenas, una vacía, una llena. Aquí la vacía. Y completamos la vuelta con una casita llena. La vuelta número 9 iniciamos con 3 cadenas, giramos y repetimos el patrón hasta aquí. Dos cadenas y realizamos una casita vacía. Luego de esta casita llena y vacía tenemos 2 casitas llenas. Tengo problemas con el hilo. Ahí realizamos 7 casitas vacías. Siete casitas vacías. Continuamos con 2 casitas llenas. Ahí. 2 casitas vacías. Aquí, una, 2, la tercera.
Y finalizamos con una casita llena. Para la vuelta número 11, perdón, 10, me estoy saltando. Para la vuelta número 10 vamos a iniciar con 9. Aquí vamos a hacer un aumento. Sí, vamos a continuar aumentando. 9 cadenas. Giramos. Y repetimos 9 vueltas anteriores. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 en la quinta. 5. Un punto alto. Y completamos 7. Aquí tenemos entonces 2 casitas llenas. Realizamos 2 casitas vacías. 1, 2, 2 vacías. Completamos 2 casitas llenas. Creo que me pasé. 2, 4, 6, 7. No, ahí está. 2 llenas. Continuamos con 7 casitas vacías. 6 y 7. Corroboramos 2, 4, 6, 7. Y aquí realizamos 3 casitas llenas. Por aquí la primera. Oh. Ahí. Y seguimos el patrón, una vacía, una llena. Bueno, para la número 11 subimos 3 cadenas, giramos, una llena, una casita llena, y una casita vacía. Continuamos con 4 casitas llenas, que son un total de 13 puntos altos. Cuatro llenas, que vamos a hacer 7 vacías. Aquí 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 llenas. Dos vacías. Y una, 2. Saltamos 1, 2 en el tercero. Y finalizamos con una llena. Para la vuelta número 12 ya no vamos a hacer aumentos. Ya a partir de aquí ya tenemos la mitad de lo que sería nuestra primera parte de la puntilla. Continuamos con el otro lado. Subimos 3 cadenas y giramos. Aquí vamos a realizar 2 casitas llenas. Ahí, 2 casitas llenas. Continuamos con 2 vacías. 1, 2. 1, 2. 1, 2 en la tercera. Continuamos con 2 llenas, 2 vacías, 2 llenas. Y aquí vamos a realizar 7 vacías. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta una. 1, 2, aquí. Ahí. 7 casitas vacías. Continuamos con 3 casitas llenas, que es para completar este grupo, una casita vacía y una llena. Ok, finalizada la vuelta 12. Para la vuelta número 13 subimos 3 cadenas, giramos, completamos la primera casita llena, la siguiente vacía,
2 y hacemos la vacía. Seguido vamos a hacer 2 casitas llenas para un total de 7. Seguido realizamos 7 casitas vacías. Aquí tenemos un total de 7. Seguido vamos a realizar 2 casitas llenas. Ahí, 7 puntos altos. Seguido realizamos 2 vacías. Aquí la primera. 1, 2 y aquí la segunda. Seguido vamos a realizar una casita llena. Y hemos finalizado la vuelta número 13. Para la vuelta número 14 subimos 3 cadenas, giramos y vamos a realizar 7 puntos altos para un total de 2 casitas llenas. Aquí 2 casitas llenas. Continuamos con 2 casitas vacías. 1, 2, 1, 2. Aquí seguido vamos a hacer 2 casitas llenas. Dos casitas llenas. Seguimos con un total de 6 casitas vacías. Aquí una. Aquí 6. Continuamos con un total de 2 casitas llenas. Y finalizamos con una vacía y una llena. Hemos terminado la vuelta número 14. Subimos. 1, 2, 3. Giramos. Retomamos. Una llena, una casita llena, una casita vacía. 2 casitas llenas hasta aquí. Ahí. Seguimos con 5 casitas vacías. Número 5. 2 casitas llenas. 2 casitas vacías. Aquí una casita llena. Y finalizamos nuestra vuelta número 15. Vamos a subir 3 cadenas y giramos. Para la número 16 vamos a hacer 2 casitas llenas. Ahí, 2, 4, 6, 7. 2 casitas vacías. 2 y 1, 2 en el tercero. Seguido 2 casitas llenas, 3 casitas seguidas, seguido 3 casitas llenas, que son un total de 10 puntos altos, y finalizamos con una casita vacía y una llena. Hemos finalizado la vuelta número 16.
Subimos 3 cadenas para la vuelta número 17. Iniciamos con una llena, una vacía. Y continuamos entonces con 7 casitas llenas. Aquí, 7 casitas llenas, 2 vacías, una, 2 y una llena. Y hemos finalizado la vuelta número 17. Aquí ya vamos, en vez de aumentar, recuerden como la anterior, aquí ya vamos disminuyendo. Subimos 3 cadenas, 1, 2, 3, giramos. E iniciamos con 2 casitas llenas, perdón, desde acá. 2 llenas, 2 vacías. Aquí una, 2, saltamos 1, 2 en el tercero, 2 vacías, 2 llenas, 2 vacías, 4 llenas para 4, 2, 2, 4. Seguimos con una vacía, 1, 2, vacía. Seguimos con una llena, una vacía y finalizamos con una casita llena. Hemos finalizado la vuelta número 18. Subimos 3 cadenas, giramos para realizar la número 19. De nuevo, una llena, una vacía. Seguimos con una llena, dos vacías, seguimos, perdón, con 2 llenas, total de 7 puntos. Eso está mal. Ok. 2 vacías, 1, 2, 1, 2. Que sigue. Y finalizamos con una llena. ¿Sí? Esta es la vuelta número 19. Subimos 3 cadenas, giramos e iniciamos con 2 casitas llenas, dos llenas, le damos 5 vacías y una, aquí 1, 2, 3, 4, 5, una llena, una vacía, una llena. Y hemos finalizado nuestra vuelta número 20. Vamos a continuar entonces para finalizar y realizar 31 puntos altos. 1, 2, 3, giramos. El primero no recuerden. Y ok, hemos finalizado nuestra figura. Con esta figura ya ustedes pueden sacar la cantidad de figuras que necesiten o que quieran para su proyecto. Un detalle, para continuar, por supuesto yo aquí la cerré, sí, para finalizar la figura como tal y poderles mostrar, pero para continuar trabajando
la misma figura, no es necesario trabajar esta vuelta porque esa es de cierre. Eso lo hacemos solamente para cerrar. Llegamos hasta la vuelta número 20 y retomamos la vuelta número 3 para comenzar la figura. ¿Dónde inicia la figura? Exactamente aquí, en esta zona. Entonces, dicho esto, miren aquí. Entonces, si ustedes quieren retomar, por supuesto van a retoman desde la número 3. De la número 3. A partir de allí, entonces la figura se repite. Y es lo más de chévere y agradable. ¿Por qué? Porque ya la tenemos lista y siempre vamos a trabajar en el mismo orden. Entonces es cuestión de ir mirando en la parte anterior, en la figura anterior, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Es súper chévere, súper agradable y súper rápido. El video es un poco extenso porque hay que explicar cada espacio. Si no me puedo saltar en la primera vuelta a cierta zona, realmente no es viable, pues porque no mostraría el proceso completo. Pero bueno, eso es todo para este video. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta, comentar, compartir, activar la campanita de notificaciones para más. Y muchísimas gracias por verme. Nos vemos la próxima.